Amigos, bienvenidos a Ecuador en Vivo. Estamos iniciando esta jornada de trabajo, de análisis, de opinión al que les tenemos acostumbrado. Hoy vamos a analizar un tema importante, los procesos que están en marcha para la designación de autoridades en manos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A saber, dos fundamentales, aunque tienen una mora importante en el trabajo de designación de autoridades que constitucionalmente le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nos queremos referir respectivamente a la renovación parcial de la Corte Constitucional y al proceso, el concurso para designar, elegir al nuevo fiscal general del Estado que reemplazará a Diana Salazar en mayo del próximo año. Para hacer este análisis está con nosotros el doctor Ismael Quintana. Él es abogado constitucionalista. Doctor Quintana, bienvenido a Ecuador en Vivo. Gracias, Freddy, por la invitación. Un abrazo y un saludo para quienes nos miran y nos escuchan a través de Ecuador en Vivo. Gracias por su tiempo, doctor. Empecemos por el concurso para fiscal general, porque hace algunos días atrás ya se aprobó finalmente el reglamento que va a regir este concurso, que es fundamental, que es las reglas del juego para el cumplimiento de requisitos y una serie de temas que tienen que ser observados para que los postulantes que se presenten lleguen a convertirse en fiscal general del Estado. ¿Cómo está el tema, doctor? Bueno, primero con algo de demora, ¿no? La Constitución establece que quien ejerce el cargo de fiscal general del Estado dura un periodo fijo de 6 años. Digamos que este periodo, en el caso de la doctora Salazar, que es la actual fiscal general del Estado, se va a cumplir en abril próximo. Quiere decir que a partir de, exactamente la fecha, pues no me acuerdo, pero en ese mes del próximo año se cumplen los 6 años y ella tendría que ser reemplazada por una nueva Reemplazada autoridad. Legalmente con una claro, nueva ¿cuál autoridad? es el mecanismo de reemplazo? El concurso, un concurso público de méritos y oposición que, como usted bien sostenía, tiene que ser llevado adelante por el Consejo de Participación Ciudadana, digamos que es la autoridad nominadora, mediante un reglamento, que es el que, con todo y los errores que podremos comentar, se ha publicado incluso con fe de erratas en el registro oficial, a través de una famosa Comisión Ciudadana de Selección, que es la que finalmente tendrá que instrumentar todo este proceso de selección para que finalmente, sobre la base de ese informe que elabore esta Comisión Ciudadana, el Consejo de Participación Ciudadana pueda designar a quien obtenga el más alto puntaje. Al menos Así es, ese es el procedimiento, pero analicemos el diseño legal y constitucional que deja en manos de 6 personas, me parece que son parte de la comisión calificadora. 10 personas 10 en personas realidad, en son total, representantes de las 5 funciones que de no poder del tienen, Estado y 5 ciudadanos. que no tienen ninguna representatividad, que no son elegidos por voto popular, que no son funcionarios públicos necesariamente, sino son designados, y esas personas que se unen para convertirse en una comisión evaluadora se desintegran una vez que entregan su informe. Sí, ese ha sido siempre el problema y la crítica que se ha hecho a este mecanismo que se crea en la Constitución de 2008, precisamente dejar en manos de unas comisiones que de ciudadanas no tienen nada, porque son comisiones integradas por delegados o por personas nombradas a dedo, básicamente por las 5 funciones de poder del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial, transparencia y control social y electoral, y otro restante de comisionados que son nombrados por el propio Consejo de Participación Ciudadana a través de un proceso, no es un concurso, sino un proceso de escrutinio público, donde cualquier ciudadano se puede presentar para efectos de integrar esta comisión. Si usted sale seleccionado, integra la comisión y pues lleva adelante todo el proceso. Claro. Entonces, la gente debe entender, el concurso no lo hace propiamente el Consejo, Esa es la diferencia, sino que el queríamos concurso lo hace la comisión, una comisión que yo coincido con usted, es una comisión con legitimidad de origen 0. Entonces, ahí vienen los problemas, porque en el caso del fiscal general del Estado, uno esperaría que, al ser un cargo no solamente de tanta responsabilidad, sino que desde el punto de vista técnico requiere experticia, preparación, experiencia. De hecho, uno de los requisitos
constitucionales para ser fiscal general del Estado es tener especialidad en el derecho penal. Entonces, lo mínimo que uno esperaría es que los integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección manejen derecho penal. Sean ¿no? similares las y ahí características. es donde tenemos dudas Exacto. sobre si quienes van a terminar integrando esa comisión al menos van a tener el estándar mínimo, las condiciones técnicas, de experiencia, de conocimiento mínimas que se requieren para evaluar a un abogado que pretende ser nombrado fiscal general del Estado. Así es. Lo que tenemos de momento es el reglamento, doctor Quintana. Un reglamento que ha sido modificado, que ha sido cambiado, que ha tenido inclusive una fe de ratas, como usted bien lo señaló, una vez que se publicó en el registro oficial, y que ha sido polémico porque hay sectores que rechazan algunos de los puntos que allí se establecen. Es que desde el principio esto fue un desastre. Yo lo primero que cuestiono de eso es que estos consejos de participación ciudadana, integrados como estén, no importa si eran los consejos correístas, el consejo transitorio del doctor Trujillo o los consejos que han venido después a través del voto popular, en Ecuador tenemos esta muy mala costumbre de hacer borra y va de nuevo. ¿Y por qué digo esto? Porque cada vez que hay que llamar a un concurso para designar contralor, en este caso fiscal, se cambia o cualquier el autoridad, reglamento. creemos que hay que elaborar un reglamento nuevo. Claro. Cuando nosotros en estos casos ya tenemos algunos instrumentos que han hecho los anteriores consejos de participación ciudadana y que quizá podrían solamente ser susceptibles de alguna modificación, de alguna añadidura, de alguna actualización, corrección. quizá. Exactamente. Entonces, esa Pero no fea será costumbre, que hacen ¿no? un traje a la Entonces, medida. Las ahí empezamos a autoridades de turno? elucubrar. Y esto ha pasado mucho con este último reglamento, ¿no? Un reglamento que más que a la parte técnica yo creo que obedece a la efervescencia política del momento. Entonces, por ejemplo, lo primero que se cuestionó ahí fue este famoso artículo 22, que establece un catálogo amplísimo de inhabilitaciones, es decir, de impedimentos que tendrán que evidenciarse para efectos de que quien pretenda postularse al concurso, si es que está incurso en uno de esos impedimentos, pues no podrá participar. Claro. Ahí se incluyó un catálogo enorme de delitos, más de 30 delitos, sicariato, extorsión, asesinato, temas de delincuencia organizada, entre otros delitos que son vinculados a los casos que ahora últimamente hemos visto, ¿no? Entonces se dijo o se dice que el abogado que haya patrocinado causas relacionadas con estos delitos no puede participar en el concurso. Claro Entonces, que sí. ahí la primera cosa es, digamos, esta norma mete en el mismo saco o pretende identificar al abogado con su cliente, algo que incluso por instrumento internacional está prohibido. Los abogados no podemos. Es discriminatorio no según Desde su mi punto de criterio. vista, sí. Bueno, esto lo enfoca una de las notas periodísticas del portal GK, vamos a verlo ahora mismo, que a criterio de varios profesionales del derecho, este artículo en específico es discriminatorio con los profesionales del derecho que puedan postular a ese cargo tan importante de tanto poder. Y aquí dice, así será la elección del próximo fiscal general, pero más arriba, si podemos ponerle, lo que dice es que hay cuestionamientos al reglamento para el concurso de la elección de fiscal general. ¿A quién favorece y a quién discrimina? Hay varias cosas respecto de esta norma. Lo primero es entender que el abogado, y digamos el abogado en libre ejercicio, no tiene por qué ser identificado con el cliente o con el caso que patrocina. El abogado defiende casos. Pero una no cosa es otra defender cosa, efectivamente, a un narcotraficante y otra cosa es defender a una persona acusada por un supuesto delito, no sé, de peculado. Exactamente. No es y lo los mismo. delitos contra la administración pública no están incluidos en este catálogo. ¿Por qué? ¿A quién buscamos favorecer? Entonces, el abogado que defiende a un delincuente de cuello blanco sí puede ser postulante al cargo de fiscal general del Estado. A mí me parece, es que esto es una cuestión de pareceres, ¿cierto? A mí me parece que quien patrocina un peculado, una concusión, un cohecho, digamos, también podría merecer la misma crítica. Estar en el mismo saco Claro, que... que quien ha patrocinado un sicariato, un asesinato, una extorsión, un secuestro, un caso de delincuencia organizada, ¿cierto? Son delitos. Así es. Todos son delitos. Entonces, estamos pretendiendo con esto llegar al extremo de creer que haber ejercido la profesión en el campo del derecho penal por sí mismo es delictivo y eso no puede pasar. ¿Y hay algo, una dosis de populismo penal en esta? Yo creo que sí, por eso le digo, porque claro, como hemos tenido problemas de seguridad en el país, ¿cierto? Entonces vemos prácticamente a diario sicariatos, extorsiones,
lo que llamamos las vacunas generalmente, ¿no es cierto? Entonces decimos, no, pues, o sea, ¿cómo puede haber abogados que se presten para defender eso? Y aquí hay un punto importante, porque el reglamento no determina, por ejemplo, ¿qué pasa con los abogados defensores públicos? Porque un defensor de público oficio tienen que hacerlo. tiene que defender el caso que la institución le asigna, porque Claro. usted sabe que hay personas que por A o B razones no pueden contratar los servicios de un abogado privado y pueden acudir a la defensoría. Entonces, por mala pública. suerte le Si correspondió si yo he sido un defensor público patrocinar uno muy de esos bueno, casos. muy hábil, conocedor del derecho penal, procesal penal, pero que pues, me asignan defender a un violador, a un sicario, lo tengo que hacer porque ese es mi trabajo. Así ¿ya? es. Primero eso. Segundo, Pero eso ya le inhabilita para el concurso. ya le inhabilitaría. Ok. Segundo, es un contrasentido que la Constitución me exija especialización en el campo del derecho penal, pero que a la vez en el reglamento se castigue esa especialización, esa experiencia, ese conocimiento. ¿Cómo se castiga en el reglamento? Porque, a ver, usted puede ser abogado en libre ejercicio, docente universitario o provenir de la judicatura. Digamos, en esas de carrera, condiciones, digamos. usted puede, si es que lo ha hecho durante un tiempo de 10 años, puede participar en el concurso para ser fiscal general del Estado. ¿No es cierto? En este caso se está castigando, se está criminalizando el ejercicio de la profesión. Y yo creo que aquí hay que distinguir, porque una cosa es el abogado que legítima y válidamente, más allá de que no nos guste el caso que patrocina A, B o Z abogado, y se lo digo esto por experiencia propia. Yo también tuve un cliente, un caso de público conocimiento, a la gente no le gustó, y está bien, pero mientras yo no haya cometido una infracción en el ejercicio de mi profesión, me puede parecer que a ti no te guste mi cliente. Está actuando lícitamente, Efectivamente. claro. Y esa es la diferencia que este reglamento no hace. Porque aquí, insisto, se está castigando al abogado por el mero hecho de haber patrocinado un caso. Pero lo que yo creo que se debe distinguir es el abogado que legítimamente patrocina la causa y lo hace dentro de los cánones de la ley y de la propia deontología jurídica, del abogado que en el transcurso del tiempo pasa a formar parte de una red delictivo-criminal, que es lo que, por ejemplo, hemos visto en este caso Metástasis. Lo voy a decir con nombre y apellido porque ya son procesados. Cometen El chico Romero, ¿no es cierto?, u otros, que lo que hacen no es patrocinar un caso, sino que lo que hacen es comprar sentencias, comprar dictámenes abstentivos. O le decía comprar también, doctor, resoluciones. quizá un abogado Traficar que hace influencias. mala práctica de su profesión y genera demasiados incidentes, Sí, bueno, entorpece, eso es un hace litigio, algo de fraude procesal, eso es un etcétera. litigio, más que de fraude procesal, es un litigio de orden desleal. Y esa es más bien una regla deontológica que los abogados tenemos que cumplir, es decir, litigar con buena fe, con lealtad, hacia la contraparte Pero procesal. ¿es posible discriminar estos Yo casos? creo que esos casos sí, pero digamos, el tema de la deslealtad procesal por realizar prácticas dilatorias del proceso, por interponer recursos inoficiosos, es un asunto que de algún modo tiene sus cauces de sanción en la vía administrativa a través del Consejo de la Judicatura. Los abogados podemos ser sancionados por esa clase de prácticas. Pero eso me inhabilita para yo aspirar a ser fiscal general del Estado. La respuesta es no. Entonces yo creo que esta norma, que si bien puede ser popularmente deseable, políticamente deseable, desde lo jurídico yo creo que sí Es hay que cuestionable. analizar, a mí me parece que no supera Ahora el test de ha la obtenido discriminación. 6 de 7 votos la aprobación del reglamento. Bueno, estamos hablando del Consejo de Participación Ciudadana. Seguro, ellos son los que Entonces, aprueban. Efectivamente, y muchos de ellos ni siquiera son abogados. Entonces, ese es un problema muy grande, ¿no? Y que además, insisto, hemos dejado, porque si vamos a empezar a discriminar estos casos, hubiese sido deseable que también se refiera a los funcionarios judiciales. Si la gran cantidad de procesados en los casos Plaga, Pantalla, Purga, Metástasis y otros, ¿quiénes son? Funcionarios judiciales, y de eso no estamos diciendo absolutamente nada. De acuerdo, Entonces, ese es un punto, es un punto importante dentro que el del Consejo de reglamento. Participación Ciudadana no corrigió como debía corregir. Eso está aprobado, está sacramentado, lamentablemente, Efectivamente. en base a los argumentos que usted acaba de compartir públicamente con nosotros y que lo han hecho también profesionales del derecho y representantes gremiales como Paulo Caña también, que se opone y tacha de discriminatoria a esta disposición del reglamento
para la designación de fiscal general. Paulo Caña es el actual presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación Nacional. Entiendo que sí, no soy muy vinculado no es muy al tema de gremialista, los acuerdo, gremios. pero Realmente. él también tiene una línea similar a la suya, cree que es discriminatorio. ¿Qué otros temas tiene este reglamento que son objeto de análisis o de cuestionamiento? Hubo de entrada, y eso se intentó corregir, aunque en la sumatoria de los puntajes, en lugar de dar 100, terminó dando 90 y por eso hubo que publicar una fe de ratas. El tema de la asignación de puntajes en la fase de los méritos, ¿no? Inicialmente daba lo mismo que usted haya publicado 10, 15, 5, 20 libros de especialización en derecho penal, porque usted podía ser un gran investigador en esos temas que el puntaje que obtenía era 3 puntos, mientras que si usted se autopercibía montubio, afrodescendiente, por temas de acción indígena, afirmativa, le daban los mismos puntos, ¿no? Entonces ese tipo de cosas. Hubo un problema en el tema de la edad, chicos de a 23 años podían postularse inicialmente. Pero no cumplían los 10 Efectivamente, años. es decir, a lo que voy es un reglamento hecho, yo creo que de manera irresponsable, hecho al apuro, y por eso ha tenido que sufrir remiendos. Por eso yo creo que empezaba esta conversación con usted diciendo, no es bueno hacer el borre y va de nuevo. O sea, si hay algo que ya está hecho, parece que se podía tomar eso, corregir lo malo, ¿no es cierto?, añadir lo que se debe añadir, y principalmente tener la humildad que no tienen nuestros funcionarios, doctores, de escuchar las críticas de la gente especialista. Y yo no me meto en el saco de los especialistas, sino de los especialistas en derecho penal, que son fundamentalmente quienes pues han salido a cuestionar. La pregunta aquí es, ¿son errores de buena fe? ¿Son errores por desconocimiento, por apuro? ¿O hay algo atrás que quiere direccionar el concurso para que eventualmente amigos de la Gallada sean los más opcionados para llegar a los puntajes más altos y puedan eventualmente convertirse en el nuevo o la nueva fiscal general? Yo pienso que de entrada son errores por desconocimiento, ¿no? No ve mala intención detrás. Es que lo que pasa es que no hemos visto ni siquiera las postulaciones. Cuando empecemos a ver qué cromos se presentan, empezaremos a poder, digamos, elucubrar si este concurso, como ocurrido con otros más, como ocurrió en el pasado con los consejos correístas, por ejemplo, donde los concursos eran el cumplimiento de meras formalidades constitucionales y legales, porque de entrada ya sabíamos quién iba a ser nombrado contralor, quién iba a ser nombrado fiscal. Yo esperaría, ojalá, no pecar de ingenuo, que esto obedece solamente a un apuro, perdón que se lo diga así, al desconocimiento, a la ignorancia en el CPCCS. No voy a señalar con el dedo a nadie porque habrá que saber quién se sentó a hacer el reglamento de esa manera. Y que ojalá no pase de eso, pero creo que si detrás de esto llega a haber una intención de convertir este concurso en un traje a la medida para nombrar a alguien que ya desde las altas esferas del poder tiene el visto bueno para ejercer el cargo en reemplazo de Diana Salazar, pues yo creo que eso es muy prematuro. Lamentablemente, cuando empecemos a ver, como usted dice, los cromos ya será muy tarde porque ya estarán postuladas, porque ahí veremos lo clásico, ¿cierto? Las impugnaciones, ahí veremos las calificaciones de los méritos, empezarán los reclamos, que a algún postulante le pusiste tanto y a mí me pusiste tanto cuando yo tengo más méritos, más experiencia. La historia que ya nos conocemos. Etcétera. Vendrán las infaltables acciones de protección o medidas cautelares que querrán detener este concurso. Lo cierto es que en ese momento podremos, de acuerdo a quienes, insisto, se vayan presentando en el concurso, podremos ver por dónde se mueven los hilos de este concurso. Dejémosle ahí al análisis del reglamento para el concurso de designación de el nuevo o la nueva fiscal general del Estado, un cargo poderosísimo en este país con mucha trascendencia en función de la investigación de los casos de corrupción que lamentablemente en el Ecuador son excesivamente altos. Y pasemos al tema de la renovación parcial de la Corte Constitucional, que también está en el camino y en la responsabilidad de este organismo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo creo que hay que aclarar una cuestión. El Consejo en este caso tiene una incidencia en el concurso, pero no es propiamente la autoridad nominadora de la Corte Constitucional. ¿Por qué digo tiene una incidencia? Porque el Consejo, al formar parte de la función de transparencia,
incide en el nombramiento de los integrantes de la comisión calificadora y finalmente también en el envío de la lista de candidatos, ¿cierto? Hasta ahí todo bien, pero el CPCC aquí en este caso no reglamenta el concurso, no nombra directamente a la Comisión Ciudadana. Esto es importante entender porque hay veces que se cree que este CPCC es autoridad nominadora de la Corte y no. La Constitución dispone que la Corte Constitucional tiene que ser nombrada por una comisión calificadora que está integrada por 6 miembros que vienen designados 2 por el Ejecutivo, 2 por el Legislativo y 2 por la función de transparencia y control social. Digamos, y tal vez algo hay que criticar de este sistema de designación es evidentemente la integración política de la comisión que nombra a los integrantes de la Corte Constitucional, sea por vez primera o sea en este caso cuando corresponde una renovación parcial, ¿cierto? Entonces, claro, a mí me parece que con todos los problemas que tiene el país, el tema de la renovación parcial de la Corte, tengo la sensación, está pasando desapercibido. No nos estamos dando cuenta de la importancia de esa Corte. Así es. Y de este proceso de renovación. Creo que no estamos poniendo la mirada ahora ya incluso en los candidatos que han sido postulados. Y a mí eso me preocupa. Me preocupa primero porque en el caso de los integrantes de la comisión calificadora, pues todos son ilustres desconocidos, digamos, salvo el caso no tal todos. vez de Fernando Yávar, efectivamente, que fue postulado por el Ejecutivo y que de algún modo tiene un pasado que lo vincula, se quiera o no se quiera, a la Revolución Ciudadana, al correísmo, integró el Consejo Transitorio de la Judicatura de Correa tras la consulta popular y digamos, eso levanta un poco las alertas, ¿no es cierto? Eso es lo que se ha discutido. Del resto de integrantes de la comisión, absolutamente ilustres, desconocidos, todos, yo al menos no había escuchado a ninguno. Yo litigo en el ámbito constitucional y pues nunca me he topado en una sala de audiencias, en un conversatorio, en una clase, en alguna cosa, con los señores que integran la comisión. Entonces mi primera duda es si esta gente tiene el dominio en la materia, capacidad la experiencia, claro, las habilidades que se requieren para evaluar a un postulante a juez constitucional. Fíjese usted que es el sistema. Lo mismo que decíamos del tema fiscal general del Estado, estamos diciendo en el caso de Corte Constitucional, porque además la Ley de Garantías Jurisdiccionales en este caso establece que el objetivo de este concurso es que se determinen las destrezas y habilidades del postulante en el caso de, digamos, para ejercer la magistratura en la Corte Constitucional. Me preocupa eso, por un lado, y por otro lado también las postulaciones que se han enviado por cada una de las 3 funciones de O sea, poder ya hay Estado. 9 postulantes, de los cuales 3 necesariamente, si es que no se decide otra cosa, 3 de estos 9 serán los nuevos jueces constitucionales. Sí, y digamos, ahí tienen nombres que también pues pudiesen recibir algún cuestionamiento. Vamos, desde varias rápidamente aristas, ¿no? barajemos El caso de la legislatura, sin lugar a dudas, la candidatura de la señora Angélica Porras es desde todo punto de vista cuestionable. Hasta ayer nada más encabeza veíamos. la terna, además. Me parece además que ella dejó de ser lo que en su momento era, que era una académica, digamos, ella vendía su imagen en ese sentido, o al menos yo la conocía desde ese plano. Desde hace un tiempo acá yo la veo más como una activista política y eso es lo que me preocupa. ¿De qué lado? ¿De qué Muy ligada a la Revolución Ciudadana, usted sabe que ella trabaja de cerca, no sé si son socias, amigas, lo que sea, de la esposa del ex defensor del pueblo, del señor Carrión, y digamos de alguna manera ha dado batalla, ¿no es cierto?, contra la fiscal general del Estado, fue contraria al gobierno de Lenín Moreno en el último tiempo, pese a que en ese gobierno ella fue nombrada vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio, luego de la consulta popular de 2018, ese también es un dato que hay que, digamos, exponer. Así es. Y luego acérrima crítica al gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, me parece que se trata de una activista política. Y cuando alguien hace excesivo activismo político, pues me preocupa que tenga las condiciones de imparcialidad, de independencia suficientes, que se necesitan en general para ser juez y que se necesitan mucho más en el caso de los guardianes de la Constitución. Entonces, de acuerdo. Eso respecto a la terna de la Asamblea. Claro, de ahí pues, usted tiene un par de nombres que también, en el caso de la Asamblea, a esta señora Gladys Proaño, ella ya participó, recuerdo, en el concurso de 2019, le fue muy mal.
una persona que además tiene experiencia de lo que he visto en criminología, en derecho penal, no en derecho constitucional. Entonces se vuelve a insistir con gente que no ha dado la talla en el concurso en ocasiones anteriores, otra vez. Entonces parecería que detrás de esto hay otra cosa, ¿no? O sea, insistir con gente que no tiene la competencia para esto. Y por ahí el señor Terán, que integró la Corte Nacional de Justicia de Gustavo Yalc. El ex decano de jurisprudencia. 2000, exactamente, entre 2015 y 2019, juez que maneja, entiendo, o un ex juez que maneja el tema tributario. Entonces, francamente, no sé qué podría hacer un tributarista en la Corte Constitucional, más allá de que efectivamente a la Corte llegan, por ejemplo, acciones extraordinarias de protección o demandas de inconstitucionalidad contra leyes o sentencias, respectivamente, que tienen que ver con temas tributarios, pero no lo he visto nunca metido en el tema constitucional. En el caso de la lista de la función ejecutiva, ¿qué puedo decirle? La doctora Pamela Aguirre, a quien yo conozco también. No es la Pamela. No, hay que aclarar, ella es Pamela Aguirre Castro y no es Pamela Aguirre Zambonino, que es la presidenta de la Comisión de Fiscalización. A veces las confundes. Pero más allá de que ella es una catedrática que ha estado ligada al campo constitucional, pongo en tela de duda su experticia o su experiencia en el litigio constitucional. No es una persona que ha pisado una sala de audiencias, no es una persona que haya patrocinado un caso, y creo que eso es en materia constitucional. Entonces, ese es el primer dato que a mí me preocupa de ella. Insisto, más allá de que yo como académica, pues es un asunto que sus alumnos tendrán que juzgar, si es que domina la materia o no, pero me preocupa eso. O sea, creo que otra vez estamos repitiendo el error de integrar una corte con activistas políticos y con activistas académicos, olvidándonos que se requiere también de gente que de algún modo haya practicado la profesión, porque a la larga usted allá va a hacer sentencias, va a convocar audiencias, es decir, va a resolver casos. No puede volver a pasar esto de que los jueces constitucionales vayan allá a escribir lo que ellos creen que debe ser la Constitución, ¿no? Y le pongo un ejemplo muy claro, más allá de lo polémico que resultó, pero si la Constitución a mí me dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y a usted no le gusta la norma, el deber del juez constitucional es proteger la Constitución, incluso frente a su propio pensamiento. Así es. Y eso me preocupa. Y en el caso de Pamela Aguirre, me preocupa también su pasado en la Corte Constitucional cervecera. Hay que decirlo con mucho respeto, por supuesto, pero ella con su esposo, efectivamente, fueron muy cercanos colaboradores, como asesores personales de Patricio Pazmiño, de Alfredo Ruiz Guzmán, que ya falleció lamentablemente, el expresidente de la Corte Constitucional. Entonces, ellos estuvieron trabajando largos años, los dos, como asesores y luego como secretarios técnicos jurisdiccionales. Vea, esto lo digo porque yo litigo ya algunos años en esto. Usted entonces, conoce el medio. Sabemos cómo ha sido la cosa. Esto a veces, entonces, digamos, ahora son expertos, ¿no? Ahora dan su opinión, a veces en medios, pero su pasado laboral los liga mucho con una Corte Constitucional que en su momento fue muy servil al poder correísta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puede venirme a hablar de independencia judicial, de este tipo de cosas, una persona que fue asesora de quien nos metió la reelección indefinida, de quien aupó la consulta popular de la metida de mano a la justicia en 2011, que le quitó a la Contraloría las facultades de control de gestión, ¿no es cierto?, que le dio roles complementarios a Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, sí hay que, digamos, yo creo que hay que exponer estos datos a la luz pública, porque ese es precisamente se debe el objetivo, por perfil, supuesto que ¿no? sí, con personas entre otros, que conocen el medio. Me han hablado, yo no le conozco a otros de los postulantes de la... Fíjese usted que es tan conocido en el área, porque los que litigamos más o menos nos conocemos. Esto es así. Rafael Ollarte, el Salim Saidán, Juan Francisco Guerrero, Emilio Suárez, entre otros. Ahí se van topando, entrando, digamos, saliendo, pues, nos ubicamos, entre otros, ¿no? También Jorge Alviar, otros, Carlos de Tomaso, abogados que, digamos, están en el día a día de este tema. Pero este señor, me parece que es Gastón Ríos, me dieron una información, me dijeron que el señor había trabajado también en la Corte Constitucional correísta, asesor muy cercano de la ex juez Tatiana Ordeñana, persona muy cercana también al correísmo. Entonces, me preocupa la lista que ha enviado el presidente de la República. Y pues de la función de transparencia y control social,
Me parece que tal vez el único postulante que podría dar visos de experiencia, aunque no en el campo del litigio, pero sí en el campo de la docencia y de la función pública, pues es Jorge Benavides, que de algún modo está vinculado Claro que sí. al ámbito constitucional en estos aspectos. Pero me parece que el lado débil de Jorge es su inexperiencia en el litigio constitucional. Ahí tienen, amigos, algunos nombres que es importante que los conozcamos, que salgan al escrutinio público, porque ese es nuestro trabajo, nuestro deber, mostrar el pasado, mostrar las vinculaciones de personas que están formando parte de unas ternas enviadas para que luego de un proceso de escrutinio público, de revisión de cumplimiento de requisitos, se puedan convertir en los 3 nuevos jueces constitucionales que reemplazarán a igual número que por sorteo de los actuales 9 tendrán que salir. Eso establece la Constitución. Y como usted decía, doctor Quintana, está pasando inadvertido, desapercibido un proceso de designación de altas autoridades cuyo trabajo tiene una trascendencia enorme en los destinos del país. Quiero cerrar la entrevista, si me permite, doctor Quintana, sobre un tema de coyuntura, para conocer, al menos de manera general, su criterio respecto de esta polémica que se ha armado por la filtración del contenido, de parte del contenido del teléfono del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, que se lo llevó en su momento el contenido, un respaldo de él. No se sabe qué pasó con el aparato físicamente, se llevó el FBI, abrió esa información que suele estar encriptada con un trabajo, una pericia técnica importante, y que ahora se están filtrando conversaciones del ex candidato presidencial con diferentes personas. Y claro, el sector del correísmo está haciendo pues alarde de aquello en el sentido de que se van a encontrar otras muchas cosas más. Sí, seguramente yo creo que esto obedece, sin duda, que estamos ya en el contexto de un proceso electoral. Yo creo que, más allá de que no fue mi amigo personal ni ninguna cuestión, me parece que de lado y lado se está utilizando la imagen de este señor efectivamente para sacar rédito político. Es decir, sus seguidores lo han hecho. A mí me pareció francamente vergonzoso que en el proceso electoral anterior y que incluso hasta ahora la bancada de Construye se haya abanderado del supuesto legado de Villavicencio, cuando fue Villavicencio el que en el gobierno de Moreno combatió la gestión, por ejemplo, de la líder política de Construye, ¿no?, que la acusó del tema del reparto de hospitales y ese tipo de María cosas. Paula Entonces, Romo. Esas cositas de la política ecuatoriana a mí, digamos, no me gustan. Creo que de ese lado se ha usado, se ha abusado de la imagen de Villavicencio para sacar rédito político, y eso, perdón que se lo diga, me parece vomitivo. Ahora, ¿cuánto rechazable. Peso y del otro lado también, ¿no? Es decir, el correísmo ahora lo está haciendo para efectos de decir, bueno, no hay que crear ídolos de barro, ¿no? Entonces, miren, el santo que ustedes creían, no son mis palabras, por si acaso, estoy, digamos, parafraseando lo que el correísmo pretende dar a entender. Digamos, miren lo que ha tenido aquí en los más de 9,000 chats, entiendo, supuestos chats, que ha tenido él con, digamos, con distintos actores de distintos ámbitos. Entonces, lo que hemos visto ahora que ha sacado, pues, la posta es una primera parte, han dicho ellos, de una cantidad enorme de chats, de archivos, de documentos, de fotografías. Lo primero, digamos, que yo alcancé a ver, hasta llegar acá donde ustedes, es estas supuestas conversaciones con el señor Pareja Cordero. Carlos Pareja Cordero. Estuvo, digamos, de algún modo vinculado a algunos temas de Petroecuador y ese tipo de cosas en algún momento. Y claro, o sea, habrá que ver si realmente pues los chats han sido verificados. Los periodistas que han obtenido esta información han dicho que la información es verídica, que ha sido contrastada. Entendemos que este es un trabajo que ellos pues lo habrán desarrollado durante algún tiempo. ¿Qué validez jurídica tiene el contenido de Eso me chats? preocupa porque, digamos, de la narración de los hechos, de cómo se habría obtenido la información, pues sin ser yo especialista en el campo penal, a mí me parece que eso ya rompió hace rato la cadena de custodia, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ellos nos dicen? Lo que pasa es que el día del atentado al ex candidato Villavicencio
el momento en que él había entrado al coliseo del Colegio Anderson, le había entregado el celular a uno de sus custodios. Cuando lo asesinan, lamentablemente, ese celular pasa a manos de un señor Gonzaga, me parece que es el nombre, persona, entiendo, muy cercana a Villavicencio, que luego este señor se lo entregó a Zurita, que Zurita a través de un hacker habría obtenido las copias o los respaldos de la información que contiene este celular, y que luego de eso se lo habría entregado a una de las hijas de Villavicencio, el teléfono físico, pero que los respaldos, las copias de la información, se las habría quedado, entiendo yo, este señor Zurita. Entonces, digamos, de algún punto de vista, irónicamente, los chicos de la Posta le agradecen a Cristian Zurita, porque sería gracias a él, según ellos, insisto por si acaso, porque el señor Zurita es muy susceptible en estas cosas, lo veo muy alarmado, le agradecen a él, porque sería gracias a él, según la Posta, que habrían llegado a obtener esta información. Entonces, claro, veamos qué pasa. Digamos, de algún modo se anuncia que ahí habrían conversaciones con la fiscal Salazar, que habrían conversaciones con el propio Cristian Zurita, entre otras cuestiones. En medio de esto, la fiscal o la fiscalía en general ha salido a desmentir. Ayer sacaban un comunicado diciendo que esa información que circula lo que sacó en redes sociales, la Fiscalía General. Veamos ahora mismo, ahí está el comunicado. Entonces, me parece que estamos los ciudadanos en medio de una batalla, ¿no es cierto?, de una batalla política entre estos dos bandos políticos que hay claramente marcados. Por un lado, el correísmo, que pretenderá sacar rédito de esto, más allá de que fracasó en su intento, por sus propias equivocaciones, en su intento de sacarse de encima a la fiscal. Tenemos al anticorreísmo, tenemos a la fiscal general del Estado de por medio y, por supuesto, la Posta, digamos, tratando de también difundir esto. Así que, bueno, es información que nos están dando y creo que es ya decisión de cada ciudadano analizar lo que estamos consumiendo. Así es, así es. La preocupación, insisto, es en la validez jurídica que puedan eventualmente tener, no, insisto, esos lo que pasa chats. Es que, de lo que hasta donde pude escuchar en el programa, pues Anderson Boscan deja entender, o tal vez yo entendí mal, puede ser, que no se sabe dónde está el aparato físico, es decir, el celular. No es que ellos han obtenido el celular, sino que ellos han obtenido un respaldo que a su vez habría sido obtenido por medio de un hacker por parte de este señor Cristian Zurita, insisto, palabras de los chicos de la Posta, ¿no? Entonces, eso es lo que habrá que investigar. Si aquí hay algo que Fiscalía debería investigar, es si esto que se ha narrado por parte de la Posta es cierto. Es decir, cómo ese teléfono pasó de manos de Fernando Villavicencio a un supuesto custodio, cuyos nombres se dieron ahí, no lo recuerdo, de ese custodio a manos de un señor Gonzaga, de manos de un señor Gonzaga a manos de Zurita, y de manos de Zurita a manos de una de las hijas de Fernando Villavicencio. Eso se tiene que investigar, porque de algún modo habrá que ver en qué punto esa cadena de custodia se pudo haber roto, ¿no? Y eso, naturalmente, ya en lo procesal, pues puede afectar a la validez probatoria que quizás se quisiera llegar a tener sobre la base de esta información que se pudo haber obtenido de ese celular. Perfecto, ahí tienen ustedes, amigos televidentes, amigos cibernautas, internautas que nos siguen diariamente a la señal de Ecuador en vivo, temas de actualidad, temas polémicos que hemos analizado gracias al conocimiento del doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista, que ha estado con nosotros. Doctor Quintana, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias por la invitación. Queda para ustedes la conclusión de estos temas que son importantes y que los hemos analizado en el curso de esta entrevista. ¿Quiere decir algo más, doctor? No, creo que ya con eso estamos Me bien. dio la impresión de que hemos dicho quería de todo, decir algo creo, más. ahora. Gracias, como siempre, amigos, por su atención, por su audiencia. Recuerden que gracias a ustedes la comunidad digital de Ecuador en Vivo sigue creciendo. Suscríbanse, den like y activen la campanita para que los contenidos que emitamos desde Ecuador en Vivo lleguen oportunamente hasta sus dispositivos. Muchas gracias, amigos, por su atención y hasta la próxima entrevista.